Primero, te vas a reunir virtualmente, obviamente, en grupos de 4 estudiantes, ¿ya? Para ello pueden usar la herramienta Drive, que yo se las voy a mostrar a continuación. Una vez que hagan eso, es decir, escojan su grupo, van a discutir en torno a la pregunta que dejamos la clase pasada, es decir, la clase del video. ¿Qué es ser chileno? Se supone que ustedes ya hicieron esa tarea, eso espero. Entonces, en grupo, cada uno va a leer su respuesta y obviamente van a intercambiar puntos de vista o posturas. Por ejemplo, si yo escribí sobre que ser chileno es, por ejemplo, desigualdad, el otro quizás escribió sobre ser chileno es fiestas patrias, ser chileno es bla, bla, bla. Ahí obviamente ustedes tienen que intercambiar sus posturas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es reunirse en grupos de 4 estudiantes. Lo segundo es que van a discutir en torno a la pregunta que se dejó la semana pasada, que era una tarea. Y como van a leer sus tareas, ahí van a poder discutir sobre sus puntos de vista o posturas en general. Después de eso van a crear una presentación en PowerPoint, que puede ser en Drive, si es que tú no tienes PowerPoint, o obviamente en PowerPoint como tal. Ahí quizás ocupar PowerPoint como tal es un poquito más difícil, puesto que no todos pueden editarlo al mismo tiempo. Pero ahí ustedes ven dentro de sus posibilidades. Ahí yo les doy varias aristas que pueden ocupar. Después, obviamente, de crear la presentación, van a definir una postura y por ende su tesis. ¿Qué es ser chileno? Y ahí ustedes me van a responder. Ser chileno es hablar chileno, por ejemplo, que es lo que yo les voy a mostrar a continuación. Y después de definir su tesis, van a formular 3 argumentos, solo 3, para respaldar su tesis. Y estos tienen que ser sí o sí escritos por ustedes. No pueden ser copiados de internet, ¿ok? Y además de ello, de escribir 3 argumentos, van a elegir ejemplos que respalden sus argumentos, cada uno. Pueden elegir un ejemplo para cada uno o 2 ejemplos para cada uno, o ahí como ustedes quieran hacer. Y estos ejemplos pueden ser videos, diálogos inventados por ustedes, imágenes, memes, tradiciones, etc. Esto obviamente va a quedar ejemplificado a continuación, ¿ya? Y obviamente cuando tú escribes con tu grupo tus 3 argumentos, obviamente tu tesis, ¿qué van a hacer? Van a evaluar la calidad de sus argumentos. Van a decir, hoy, ¿sabes qué? Este está como, no está muy bien, así que saquémoslo mejor. O van a decir, oye, estos están súper bien, dejémoslos todos, mejor revisemos cómo están escritos nomás. Ahí ustedes obviamente tienen que evaluar cómo están. Y si se fijan, ya vamos siguiendo las fases de la argumentación. La última parte es realizar una conclusión de acuerdo a tu postura. Por ejemplo, si tu postura es ser chileno es hablar chileno, no sé, conclusión. Los chilenos tenemos un lenguaje rico en, no sé, bla, 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 bla. Entonces, reunirse en grupos de 4 estudiantes. 2, discutir en torno a la pregunta, ¿qué es ser chileno? 3, crear una presentación PowerPoint. 4, van a definir una postura y si definen la postura hacen tesis y 3 argumentos. Después van a evaluar si estos argumentos están bien, si están mal, la conclusión, obviamente, y pueden, si lo hacen en Drive, lo pueden compartir conmigo, es decir, me invitan a mí para que yo pueda leer sus trabajos, o si lo hacen en PowerPoint o quieren descargar el PowerPoint del Drive, me lo envían a mi correo que es dacarcamoguerra@gmail.com. Aquí yo les voy a mostrar cómo ingresar al Drive, por si ustedes no lo saben, ¿ok? Voy a bajarle un poquito de volumen, que creo que esto tiene música. Ya, mira. Voy a cortarle esto. Tienen que hacer clic en esos 3 puntitos. Todos tenemos una cuenta Google, ¿cierto? Entonces al lado hay unos puntitos ahí, que no son más 3, pues son más. Y aquí se les va a desplegar un menú. Y este menú tiene varias cositas, pues, como YouTube, todas esas cosas. Y hay un icono que dice Drive. Tú le haces clic al icono de Drive. Obviamente se va a abrir una nueva página. ¿Y qué va a pasar? Vas a ver aquí un montón de cosas. Por ejemplo, estas son mis cosas. Y acá vas a hacer clic en nuevo. Y si tú quieres escribir un documento, por ejemplo, un Word con tu grupo, antes de hacer el PowerPoint, vas a abrir el documento, así como si fuese un Word, le vas a poner un título, obviamente ahí lo cambias, porque viene predeterminado,
Y lo bueno de Drive es que todos los cambios se van guardando automáticamente. Entonces tú lo que escribas en ese Drive, por ejemplo, de tipo Word, se va a quedar allí. Entonces aquí quizás puedes planificar tu escrito o tu borrador de los argumentos con tu grupo. Y qué es lo bueno es que aquí, por ejemplo, yo creé el Drive, pero lo voy a compartir con mi grupo. Y mi grupo soy yo misma, lamentablemente, desde otro correo. Entonces aquí obviamente puedes poner los correos de tus compañeros o compañeras, con los cuales tú quieres interactuar. Ahí le envías la invitación y después tus compañeros aceptan y pueden editar al mismo tiempo. ¿Qué pasa con el tema del PowerPoint? Allí obviamente hay una opción de presentación, como dice aquí, presentación de PowerPoint, y se les va a abrir al igual que fuera el PowerPoint original, solamente que aquí obviamente puedes compartirlo con otras personas. Y por ejemplo allí yo estoy escribiendo mi tesis, ser chileno es hablar chileno, y obviamente la portada tiene que llevar tu nombre o el nombre de tu grupo y tu curso. Ahí yo puse segundo B. Entonces puedes ir insertando imágenes, por ejemplo desde tu computador o celular. Aquí por ejemplo yo voy a insertar de 31 minutos que tenía ahí a la mano, también tenía unas de Wally. Y ahí tú puedes ir achicando, puedes ir personalizando tu presentación. Como ven, es muy sencillo. Yo creo que ustedes saben mejor que yo ocupar todo este tipo de herramientas. Y obviamente puedes ir insertando una variedad de cosas, videos, tablas, gráficos, lo que tú quieras. Tu presentación puede ser como tú quieras, pero siempre y cuando tenga los 3 argumentos y tu tesis. Y por ejemplo, allí vamos a compartir, al igual que el documento de Word, con otras personas nuestra presentación PowerPoint. Por ejemplo, ahí yo estoy poniendo edita la diapo 3, si es que, por ejemplo, te vas a repartir el trabajo con tu grupo, y así, ahí ya agregaste a otra persona. Y en el lado derecho, pues tienes un montón de temas para poder elegir. Por ejemplo, ahí yo hago clic en uno rojo y se cambia. Y ahí obviamente tengo que achicar la imagen, y ahí ustedes van tanteando el terreno. Yo creo que ustedes tienen más imaginación que yo, y en diapositiva puedes ir agregando. Por ejemplo, ahí pones tesis, si es que quieres volver a mencionarla, porque la tesis también está en el título. En mi caso, ahí yo pongo ser chileno, hablar chileno. Y así, entonces ustedes van agregando las diapositivas para exponer sus argumentos, sus ejemplos. Por ejemplo, ahí voy a poner argumento 1 y voy a escribir ahí alguna cosa, y puse bla, 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 bla. Pero lo bueno es que pueden agregar directamente desde Drive videos. ¿Y de qué? Directamente desde YouTube. No los tienen que bajar. Por ejemplo, allí agregan la URL. Ahí yo estaba escuchando una canción. Y lo agregan, mira, ahí ponen buscar, seleccionar y listo. Ahí queda el video. Ni siquiera lo tienen que bajar. Para quienes quizás no tengan un internet muy bueno, a mí me pasa que mi internet se cae cada rato. Entonces ahí yo le puse ejemplo, ahí sale una canción, en el caso de que lo requieran así. Ahora podemos ver que hay una rúbrica para este trabajo. Obviamente yo esto lo voy a dejar arriba para que lo puedan ir ver. Y como ven, no tiene muchos criterios. Primero debe estar la tesis, que ya lo habíamos dicho. Deben tener los 3 argumentos. Cada argumento debe tener un ejemplo. Obviamente el texto debe ser coherente. Si me escribes puras cabezas de pescado, ahí ya no vas a tener ese punto. Debes cuidar tu ortografía, tanto literal como acentual. Debes ser responsable con la entrega. Aquí obviamente se otorgan puntos para cada ítem. Por ejemplo, si aquí lo entregas en la fecha indicada, va a tener 5 puntos. Si lo entregas con desfase, obviamente 3. Y aquí quiero ser bien clara que si alguno de ustedes o alguna tiene problemas así muy grandes, obviamente puede conversar conmigo. Yo soy súper flexible en ello. Solamente que aquellos que tienen internet, espero que sean responsables, ¿ok? Son puntos fáciles igual, si lo piensan. Y por último, el vocabulario. Es decir, que el texto emplea varias palabras variadas, no las repites tanto, y todas tus palabras son precisas, y así. Entonces, como ven, no es una rúbrica muy complicada. Tienes que guiarte por las cosas que tienes que cumplir, que es la tesis y los argumentos, y lo otro obviamente ya se da por inercia. Entonces aquí, como les decía,
les voy a mostrar un ejemplo de presentación de PowerPoint, ¿ya? Esto no puede estar más sencillo, les voy a mostrar el ejemplo de cómo lo tienen que hacer. Obviamente no estoy diciendo que ocupen el mismo tema ni nada, ¿ya? Solo estoy mostrando cómo ustedes lo podrían hacer. Ser chileno es hablar chileno, y ahí está mi nombre. Obviamente siempre en su presentación tiene que tener nombre. Entonces aquí ya tenemos la tesis, yo no lo volví a repetir porque mi título era la tesis, no lo creí necesario. Mi presentación es de 31 minutos porque yo creo que no hay nada más chileno que 31 minutos. Entonces, aquí van mis 3 argumentos. El primero dice así: multiplicidad de significados al hablar. ¿Y esto qué quiere decir tan raro? Que este es mi argumento. Vayan ahí checando cómo es el tipo de argumento que quiero. Aquí, en multiplicidad de argumentos al hablar, digo que los chilenos utilizamos una palabra para describir múltiples objetos. Es decir, una palabra es capaz de tener diversos significados, incluso simultáneamente hablando. Y este fenómeno, este es mi argumento, nace de la prisa al momento de realizar y verbalizar cualquier acción que se quiera describir a otra persona. Obviamente ustedes pueden explicar las cosas con un lenguaje más sencillo. Generalmente esta multiplicidad, ¿ya?, se observa mayoritariamente en acciones de índole apelativas, es decir, en órdenes. Cuando alguien te ordena algo, podemos ver que hay muchos significados al hablar. Y este fenómeno se debe a una escasez lingüística, es decir, que los chilenos no tenemos como mucha riqueza quizás cultural o lingüística, y esto se asocia o no a un determinado estrato social, o simplemente responde a reglas culturales establecidas a través del tiempo. Es decir, aquí yo planteo mi primer argumento y digo que hay un montón de factores que implican en la multiplicidad. Y esto quizás se escucha muy elevado, como muy intelectual. Entonces yo pongo un ejemplo a continuación. Así: pásame el coso que está arriba de la cuestión. ¿Qué coso? El cosito, que está al lado del otro coso. Entonces ahí explico lo que es la multiplicidad en el lenguaje. Por ejemplo, coso se puede referir a muchas cosas en realidad. Puede ser una taza a la vez que un lápiz, y más encima dice qué coso, como qué elemento. El cosito, ahí utilizamos un diminutivo y que está al lado del otro coso, como que todo se llama coso y en realidad entre nosotros nos entendemos. Y yo puse 2 ejemplos para este argumento, en mi primer argumento, que es la multiplicidad de significados. ¿Está ahí raja allá adentro, no? ¿Estáis raja? ¿Qué significa estáis raja? ¿Que estáis cansado, po? ¿O te creéis la raja? ¿Me creo la raja? ¿Qué es raja? Depende cómo lucís, po. Tu traje está la raja. ¡Basta! ¿Cuántos significados tiene raja? Ah, chao, vos sois como la raja. Y tú tienes mucha raja. Supongo que lo decís por mi suerte, ¿o no? ¿Y ahora qué tiene que ver la suerte? Ah, entonces lo dijiste por mi trasero. ¿Trasero? Me acabas de insultar. ¿Raja es insulto? Si lo usáis así, sí. Pero raja no era bueno. Hulk, raja pa' acá. ¿Raja para acá? Se te acabó la raja. Entonces, como ven en este video de doblado, que yo creo que varios lo cachan, se utiliza la palabra raja con múltiples significados, lo cual apoya mi argumento. Entonces eso quiero que hagan ustedes: argumento y ejemplo. ¿Y cuántos argumentos tienen que dar? 3 diferentes, ¿ya? Aquí la raja se utiliza como suerte, que creo que en algunas partes significa como genial. Ahí la Scarlett dice trasero. Raja también puede significar, como ven, rápido, como raja para acá. Entonces, argumento y ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está mi segundo argumento: ser chileno es hablar chileno, poner sobrenombres graciosos. Y aquí yo doy una explicación de los sobrenombres graciosos. Por ejemplo, a menudo él o la chileno o chilena crea sobrenombres graciosos para identificar o resaltar características propias de una persona. Estas generalmente se enlazan con el humor y no resultan ofensivos para quien lo posee. Obviamente aquí tengo que hacer un alcance, no estamos hablando de bullying, ¿ya? Aquí sobrenombres graciosos, como ahí aparece en este GIF, el chico Terry, sería como un sobrenombre que juega a la pelota y no sé qué cosa más. Y este fenómeno es de índole cultural, pues los sobrenombres resultan el reflejo de nuestra propia búsqueda de identidad
Y esta búsqueda puede ser el resultado de una indagación profunda relacionada con la creatividad que tiene como objetivo dejar atrás la monotonía y la repetitividad de los nombres comunes. Entonces aquí yo puse un video de ejemplo de las Calilas, las Mojojojo y las Maigas. Y ahí aparecieron todas, las Calilas, la Mojojojo, la Maiga. Y mi tercer argumento sería ser chileno es hablar chileno. Los chilenismos. Y aquí obviamente yo explico qué son los chilenismos. Aquí digo que Chile tiene como idioma oficial el español. Sin embargo, la lengua se adecua al contexto y se modifica en el transcurso del tiempo. Es decir, nosotros hablamos castellano, pero en realidad hemos modificado la lengua como a nuestra conveniencia. Y por esto, aunque el castellano se habla en casi toda América, en Chile sufre variaciones, o también de país en país. De esta forma podríamos definir que el chilenismo es una recopilación de palabras y expresiones características de la lengua chilena. Y ahí digo que la lengua muta y los chilenos expresan su identidad mediante el ingenio y picardía, lo que se traduce en sabiduría popular y un idioma rico en cultura. Y esto, obviamente, estos chilenismos se debe a que la RAE ofrece muchas limitaciones en el lenguaje y frente a lo cual se hace necesaria la innovación lingüística. Entonces aquí yo propongo que la RAE en realidad limita el lenguaje y Chile lo trata de innovar como para poder expresar todo tipo de cosas. Y aquí yo pongo un ejemplo que lo encontré en Google Imágenes. Por ejemplo, pololos, bacán, yapo, al tiro, cachai, la raja, como ya lo habíamos visto. Esos son chilenismos, que probablemente no todos están en la RAE. Por ejemplo, yapo. Y aquí yo voy a poner un ejemplo también en video. No es necesario que hagan lo mismo, así como de 2 ejemplos, puede ser solo uno. Y otro video del doblaje. ¿Qué es chela? Lo que tomáis en los carretes. ¿Carretes? Su Brigitte. Oye, ¿apañé para hacer una vaca o no? ¿Hacer una vaca? ¿A perray? A ver si salta la liebre. ¿Salta la liebre? Puede estar el chancho tirado. ¿Chancho tirado? Sí, para no vender la pescado, andáis pato. ¿Andáis pato? No seáis pavos, si estáis para el gato igual vamos a pillar. Deja de nombrar animales. ¿Por qué? ¿Me voy a echar la foca? Para que se el pony, compadre, y se usted entero pollo. Te dije basta con los animales. Entonces, como ven, obviamente este video estaba plagado de chilenismos generalmente enlazados a los animales y que quizás otras personas extranjeras no van a entender muy fácilmente, puesto que son como dichos o chilenismos súper populares obviamente entre nosotros y como que nos entendemos en realidad entre nosotros mismos. Por eso mi tesis es ser chileno es hablar chileno. Y obviamente después de esto llegamos a la conclusión de mi tesis, de mi trabajo, que sería ser chileno es hablar chileno. Ahí la reafirmo. Todo esto debido a nuestro lenguaje, el cual a pesar de ser castellano tiene infinitas variables, aspecto que nos destaca dentro de Latinoamérica y hecho que puede resultar confuso para los extranjeros que nos visitan o deciden migrar a nuestro país. Entonces ahí yo ya expuse mi tesis, mis 3 argumentos con sus ejemplos y una conclusión. ¿Es difícil? No, solamente tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes y obviamente seguir las fases de la argumentación, obviamente que tienen que ser coherentes, todo este tipo de cositas. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial, sí, él es genial, inmortal, ya no existen ruedas chiquititas. Soy Freddy Turbina al volante y cuidado niños que quemo.